Desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XX, la legendaria ruta de la seda unió el Mediterráneo y China, donde las caravanas entraban por la Puerta de Jade. Un periplo de 11.000 kilómetros a través de estepas, montañas y desiertos. Durante 700 años, un pueblo nómada, los sogdianos, ejerció el monopolio de la travesía de estas comarcas hostiles y convirtió en su especialidad organizar y guiar las caravanas entre Oriente y Occidente. Eurasia. La ruta de la seda. Localidad de Huy, Bélgica. En la iglesia de Nuestra Señora de Huy se conserva con sumo cuidado una pieza de tela. Un brocado de seda encontrado en un relicario del siglo VI. Aunque ha perdido su brillo, este brocado permite adivinar un motivo que representa a dos ciervos frente a frente en el interior de un círculo. Este diseño ha suscitado preguntas entre los investigadores en cuanto a su procedencia. Una parte de la respuesta estaba, en realidad, inscrita en el propio brocado. Aquí está la inscripción, Zandaniji. Un texto de 2 líneas, escrito en dialecto persa antiguo. Estaba estampado en el reverso de la pieza de tela. La primera línea de este texto mencionaba simplemente que la pieza de tela medía 61 palmos. En la segunda línea ponía Zandaniji, que en persa significa que procedía de Zandana. Este dialecto se hablaba hace 1500 años en una región situada entre el desierto y las montañas,
que antaño se llamaba Sogdiana y hoy Uzbekistán. Bukhara era una ciudad-estado sogdiana. Zandana, una localidad próxima a Bukhara. En esta pequeña aldea se sigue practicando la cría de gusanos de seda. Siguiendo el método tradicional, los capullos se recogen a mano. Cada mes de mayo, las mujeres celebran la primera recolección. Sabemos por las crónicas persas de la Edad Media que Zandana era uno de los lugares importantes para la seda. Sogdiana era famosa por sus sedas que exportaba a Persia y a la India. Asia Central. El Zarafshan, que significa el que da vida, nace de la fuente de las nieves eternas de las montañas celestes, las Tien Shan de los chinos. Irriga los paisajes áridos de Tayikistán, antes de perderse en las arenas de Bukhara. Remontar su curso es atravesar toda la Sogdiana, una región situada en la antigüedad en los confines del Imperio Persa y colonizada por Alejandro Magno. Sus sucesores habían construido allí una vasta red de canalizaciones al comienzo de su desarrollo económico. En las aldeas del Valle Alto del Zarafshan, donde sobreviven todavía las costumbres antiguas, se sigue hablando sogdiana. Es el caso de la aldea de Artush, a la que se llega tras más de 3 horas de pista serpenteante entre las escarpadas paredes rocosas de las Tien Shan. Esta aldea cuenta con apenas 300 habitantes. Aquí crían ovejas, cabras y cultivan algunos cereales, siguiendo un modo de vida y unas costumbres que parecen inmutables. Antes de acostar por primera vez a un niño de pecho en su cuna, hay que purificarla con fuego. Esta ceremonia de purificación se ha transmitido desde hace generaciones. Hoy, desde el alba, todos los habitantes de la aldea se reúnen en la casa de los Rafpov en honor de Jahangir, su segundo hijo. El momento cumbre de la ceremonia se produce cuando la madre del bebé deposita miel en su boca. Y cuando su padre le coloca una moneda en la mano. Mis padres practicaron este mismo rito conmigo. Se le da miel al niño para que jamás le falte el alimento.
y se coloca una moneda en su mano para expresar nuestro deseo de que sea rico. Esta tradición se transmite desde la época de los sogdianos. Ha sido conservada por nuestros antepasados desde hace mucho tiempo. Los sogdianos son conocidos sobre todo por las crónicas chinas. En una de ellas, de más de 1000 años de antigüedad, se describe esta ceremonia. Colocar miel en la boca. Untar el dedo con cola. La miel es para dulcificar sus palabras. Y la cola traducía el deseo de que el dinero nunca se alejase de él. La crónica nos recuerda que los sogdianos aprendían a leer y a escribir cuando cumplían 5 años. Con 20 años, los hombres que no estaban destinados a la agricultura eran animados a abandonar la aldea para iniciar un aprendizaje comercial. Los sogdianos no eran guerreros. La mitad eran comerciantes y la otra mitad agricultores. Esta tradición comercial ancestral era consecuencia de la situación geográfica privilegiada de Sogdiana. Paso obligado de las caravanas que iban desde la India hasta Rusia y desde el Mediterráneo hasta China. Esta ruta comercial fue utilizada como ninguna otra en la historia de la humanidad. Los cronistas describen una comarca salvaje donde los hunos saquean las caravanas y masacran a los viajeros. Los emperadores chinos envían expediciones militares para pacificar la región. En el siglo V de nuestra era, se construyen ciudades fortificadas a lo largo de la ruta. Pero no por ello se vuelve menos peligrosa. Los sogdianos tenían como especialidad organizar y guiar las caravanas por toda Asia Central. Tenían el monopolio a la hora de cruzar estas comarcas hostiles. Un peregrino que atraviesa Sogdiana hacia el año 620 relata que lo hace con una caravana de 600 camellos conducida por 240 sogdianos y que transporta más de 10.000 piezas de seda. Penjiken, en el corazón de Sogdiana, una aldea de la región occidental de Tayikistán a orillas del Zarafshan. Hoy la región está poblada por los tayikos, descendientes de los sogdianos. A la salida de la aldea, las ruinas ocupan toda una colina, donde los sogdianos habían edificado una de sus ciudades. Equipos del Museo Hermitage de San Petersburgo realizan excavaciones en este lugar desde 1946. Están dirigidas por el profesor Boris Marshak, que ha dedicado sus investigaciones a las ciudades sogdianas. Los sogdianos utilizaban poco la piedra y la madera escaseaba en estas regiones áridas. Casas y murallas se construían con ladrillos de barro secados al sol. Las casas eran de planta baja, con numerosas habitaciones pequeñas que no medían más de 2 metros de ancho.
Los techos eran abovedados. Rodeada de murallas, la ciudad ocupaba 13 hectáreas y presentaba una alta densidad de casas. Las granjas se construían fuera de la casa. Cuando una familia crecía, se elevaba la casa a 1 o 2 pisos. Y a veces se ocupaba sin contemplaciones la calle. Era la única manera de la ciudad de responder a la imposibilidad de extenderse más allá de una muralla que la protegía de la hostilidad próxima. Entre el siglo X y el XII, Penjiken tenía censados a 7.000 habitantes que vivían confinados dentro de sus muros. Las excavaciones progresan lentamente, pero reservan agradables sorpresas. Esta es la habitación. Probablemente se destinaba a almacenaje. Ya está bastante limpia, pero continuamos con los trabajos de restauración. Como el descubrimiento de medio centenar de hermosos frescos, algunos de los cuales apenas han resultado dañados por el tiempo. Han sido restaurados con la participación de la Universidad de Tokio, que ha confiado a los especialistas la tarea de reavivar los colores ajados por sus 1000 años de edad. Penjikent, en su edad de oro, ha sido reconstruida en imágenes virtuales. Era la ciudad que descubrían las caravanas al final de un largo viaje. Franqueaban sus puertas para dirigirse hacia el mercado situado en el centro de la ciudad. Un mercado donde se ofrecían a la venta productos procedentes de toda Eurasia: vajillas de plata persa, pimienta india, té y brocados chinos. Los chinos se acercaban hasta aquí para adquirir los famosos caballos celestes de Sogdiana, que según la leyenda sudaban sangre. Sogdiana acuñaba su propia moneda. Esta pieza de bronce imita el sapeque chino, porque los sogdianos comerciaban sobre todo con China. En el centro de la ciudad, cerca del mercado, se ha reconstruido, siguiendo los documentos de la época, la residencia de un mercader rico. Tras franquear una entrada fresca y a la sombra, el visitante era recibido por frescos de colores vivos que representaban a los sogdianos sobre un fondo rojizo. Más lejos, como si de una instantánea se tratase, unos bailarines cogidos de la mano. Bajo la cúpula de la gran habitación de recepción, el visitante descubría frescos y estatuas
en homenaje a las divinidades de las religiones de la Ruta de la Seda. Los rayos de sol que entraban a través de los tragaluces iluminaban a los dioses euroasiáticos y a los animales míticos. En el centro, inspirándose en el arte indio, reinaba la diosa de la fertilidad. A sus lados figuraban los héroes de las leyendas persas. Un poco más apartado, los investigadores se encontraron con la sorpresa de descubrir un fresco inspirado en la fábula de Esopo, la gallina de los huevos de oro. Un guiño tal vez para recordar a los mercaderes que en los negocios la prudencia es vital. Extraído de una leyenda india, otro fresco ilustra la historia de un hombre asesinado por un simio domesticado. Estas representaciones pictóricas confirman que gracias a los mercaderes sogdianos, ideas y mercancías viajaban de la mano. Los sogdianos no eran constructores de imperios. Eran ante todo grandes viajeros que se impusieron como los grandes mercaderes de la Ruta de la Seda. Su cultura era única, puesto que logró fusionar todas las culturas de Eurasia. A imagen de Penjikent, Sogdiana contaba con otras ciudades de mercaderes de caravanas. Eran ciudades oasis organizadas en ciudades-estado como Samarcanda y Bukhara. Eran competidoras, porque en Sogdiana no existía poder central. Los sogdianos no eran una potencia política y militar. Solo poseían pequeñas ciudades-estado como Penjikent. Por lo tanto, intentaron crecer por medio del comercio. El comercio les abrió el mundo, desde Asia Central hasta la misma China. Entre los frescos murales encontrados en Penjikent, hay uno que evoca un banquete de mercaderes ricos. Copa en mano, ataviados con seda, su apariencia es próspera. Son evidentemente hombres de negocios que han tenido éxito en el comercio de la Ruta de la Seda. A un alto precio, seguramente. Porque aventurarse en el país de la seda suponía enfrentarse a avalanchas, arriesgarse a sufrir saqueos de los bandidos, a contraer las fiebres de los pantanos o a ser atacados por las fieras. Con sus caravanas, superaban los 4.000 metros de las cumbres de las montañas Tien Shan, atravesaban el temible desierto del Taklamakan, hasta llegar a los mercados del Imperio China. Turfan. Entre los desiertos del Gobi y de Taklamakan, es el primer puesto avanzado chino en tierra nómada.
Era a la vez la primera, la más antigua y una de las etapas comerciales más importantes de la ruta de la seda. De hecho, era ineludible. La ciudad de Gaochan, a las puertas de Turfán, fue edificada y fortificada en el siglo IV por los chinos para garantizar la seguridad de la ruta de la seda. Los sogdianos se habían establecido comercialmente allí. En las tumbas se han encontrado varias figuritas policromadas. Esta representa a un mercader sogdiano. A diferencia de los chinos, sus rasgos son marcados, su nariz prominente, sus ojos no son rasgados. Como este otro sogdiano barbudo, cuyo sombrero chino revela que se había instalado en la ciudad. Servía de corresponsal, de agente, de enlace para sus compatriotas que estaban de paso con las caravanas. Después de Turfán, las caravanas debían enfrentarse durante varias semanas al desierto del Gobi antes de alcanzar por fin la famosa puerta de Jade, que señalaba la entrada en el Imperio Medio. Si llegaban sanos y salvos con la totalidad de sus mercancías, es porque habían pagado un tributo a los nómadas de cada región atravesada, única manera de asegurarse su protección. El método más seguro para viajar era unirse a las caravanas. Era lo que hacían monjes y peregrinos budistas, sacerdotes cristianos de Persia y seguidores de Zoroastro de Bactriana. Numerosos documentos atestiguan los intercambios comerciales entre sogdianos y chinos, como este contrato de venta. En China, en esta época, los sogdianos exiliados utilizaban como patronímico el de su localidad de origen. En este contrato de venta de un caballo, el vendedor se hace llamar Kang, lo que quiere decir que era originario de Samarcanda, Kang para los chinos. Los Kang eran sogdianos instalados en Turfán. 3 de ellos respondían de la honradez del vendedor del caballo. Su actividad comercial se apoyaba en una fuerte solidaridad. Organizados en clanes, en la mayor parte de las ciudades chinas vivían agrupados. El historiador Ron Xinjiang es especialista en los sogdianos. El primer objetivo de un clan controlado por un sabao es comerciar. Es decir, la importación y la exportación. En las regiones donde el comercio era especialmente próspero, podían crearse nuevas colonias. Después de Turfán, Tuanhuan, situada junto al desierto, constituía una de las últimas grandes etapas antes de llegar a la capital china. Desde hace milenios, el oasis resiste a los ataques de la arena. En la pared de roca que protege a la ciudad, los monjes budistas excavaron numerosas grutas en el siglo VI de nuestra era.
Albergaban cabezas grecobúdicas en estuco e innumerables frescos, producto del cruce de las civilizaciones china, india y grecorromana. En una de las grutas, un fresco representa a mercaderes sogdianos atacados por bandoleros. Suplican para que les perdonen la vida. Vemos cómo a sus pies hay desplegadas piezas de seda. Los documentos encontrados en Tuanhuang relatan las aventuras de estos mercaderes. Están redactados en sogdiano. Entre esos documentos figuran 8 cartas fechadas en el siglo IV. Son los textos sogdianos conocidos más antiguos. El profesor Sims Williams, especialista en sogdiano, ha estudiado estas cartas. Tenían por objeto el intercambio de información entre mercaderes. Estamos dispuestos a enviar 2.500 medidas de pólvora. Estamos a punto de partir hacia Lulang para comprar allí seda. Por supuesto que para los mercaderes sogdianos era muy importante contar con buena información sobre las mercancías que deseaban vender y saber dónde podían encontrar los productos que querían importar y dónde se podían encontrar los precios más interesantes. Asimismo, era importante para ellos conocer la situación política de los países que atravesaban, saber a dónde podían viajar con total seguridad y dónde podían hacer buenos negocios. Una carta dirigida por un sogdiano a su país de origen, a 3.000 kilómetros de distancia, relata el saqueo de una localidad china. Atacada por tribus nómadas, Luoyang ha sido incendiada. Sus habitantes han huido, y la ciudad ya ni siquiera recuerda a la que era. El mercader concluye: si me ocurriese lo peor, os ruego que cuidéis de mi hijo y le forméis para que pueda ser un buen mercader. Informaciones políticas y comerciales circulaban por la red sogdiana que cubría toda China. El éxito de los sogdianos se debía en gran medida a su capacidad para obtener y sacar beneficio de esas informaciones. Por eso yo creo que las colonias se desarrollaron etapa a etapa de oeste a este. Los sogdianos tenían una inmensa red comercial. No solamente comerciaban entre China y Asia Central, sino también con Asia del Norte, India y Persia. Son los pilares del comercio asiático en la Edad Media. Este mapa, elaborado por el profesor Ron Xinjiang, indica las principales colonias sogdianas en China. Se remontan a la época Tang. Ha identificado cerca de 30 que jalonaban la ruta que va desde Kashgar a Xi'an. Xi'an, entonces capital de las dinastías sucesivas que dieron origen a China, los Han y los Tang. Era el objetivo final de las caravanas. Estas desembocaban en Xi'an a través de esta calzada, fin de la ruta de la seda. Era el final de un recorrido por Eurasia de 11.000 kilómetros, desde Bizancio hasta China.
Un periplo único, uno de los más singulares de la historia de la humanidad. En mayo de 2000, un descubrimiento arqueológico en los arrabales de Xi'an confirmó la presencia de los sogdianos en China. Fueron encontrados ataúdes de una factura desconocida en China en una obra. El zócalo sobre el que reposaban estaba decorado con bajorrelieves oro y bermellón que evocaban la vida cotidiana de los difuntos. Esta escena representa una fiesta. Vemos a los bailarines rodeados de músicos que tocan instrumentos que no son chinos, sino persas. Estas ilustraciones difieren radicalmente de las pinturas chinas de la misma época. Sin embargo, vemos a una pareja sogdiana representada en una casa de estilo chino. Lo que confirma su implantación duradera en China. El epitafio grabado sobre esta tumba intrigaba a los arqueólogos. Descifraron la palabra Sabao. El profesor Ron Xinjiang opina sobre su significado. En chino también utilizamos la palabra Sabao, pero en realidad es una palabra de la lengua sogdiana que significa en su origen el jefe, el guía de una caravana. Pero en este caso, esa palabra se emplea para designar al jefe de un puesto comercial sogdiano. Por lo tanto, es evidente que numerosos sogdianos llegaron a China para comerciar y que se establecieron allí de forma permanente. Estos grandes viajeros traían con ellos una cultura enriquecida por sus encuentros con todos los demás pueblos de Asia Central. Habían recopilado en Occidente todo lo que los chinos aprecian especialmente: la música, la danza, la moda, las vides y la cocina. Además del budismo, dieron a conocer el zoroastrismo y el cristianismo persa y contribuyeron a su propagación. Fueron ellos quienes llevaron a la corte imperial los cristales de colores, las perlas, el coral y el maquillaje azul persa apreciado por las emperatrices chinas. Los sogdianos aportaron también a los chinos otro método de tejeduría. El método chino tradicional solo permitía la reproducción de diseños simples de plantas o de motivos geométricos. Esta técnica resalta el motivo utilizando hilos de colores colocados horizontalmente sobre el telar. El inconveniente de este método es que los hilos no pueden ser sustituidos por otros de un color diferente. Por tanto, hay que contentarse con motivos simples. Los sogdianos habían desarrollado un método de tejeduría más elaborado. Se inspiraba en la técnica de confección de los tapices persas.
Coloreados con profusión, los brocados sogdianos eran fruto de la feliz unión entre la seda china y las técnicas tradicionales de Asia Occidental. El motivo, que representa animales en el interior de un círculo, es clásico de los brocados sogdianos. Su estética es significativa de la cultura sogdiana. Esta representación de animales dentro de un círculo se encontrará sobre varios objetos de origen persa, como en este aguamanil de plata, puesto que el arte sogdiano se inspiraba en el arte tradicional persa. La profesora Regula Shorta, del Centro de Investigaciones Textiles de Suiza, es historiadora experta en tejidos antiguos. Los sogdianos, como comerciantes, tenían un buen conocimiento de la moda. Estaban muy al tanto de cuál era la demanda y de lo que se vendía fácilmente. Este motivo persa tradicional en círculo cerrado recibe el nombre de renju, que significa collar de perlas. Símbolo del mestizaje cultural euroasiático, la seda del brocado es china, la confección sogdiana y el motivo persa. El primer brocado fue confeccionado por un sogdiano a petición de uno de los emperadores de la dinastía Sui. Poco a poco, el método de confección sogdiano suplantó al chino. Según la leyenda, los sogdianos habrían robado a los chinos los secretos de la fabricación de la seda, que ellos guardaban celosamente. Y gracias a ellos, la seda llegaría a Occidente. El templo de Nara, en Japón, conserva piadosamente un testimonio de la cultura sogdiana. Se trata de un brocado de seda que representa la caza del león. Fue confeccionado en China bajo la dinastía Tang. Su motivo circular recuerda la inspiración persa. Mientras que la representación de los cazadores es característica de los brocados sogdianos. En el siglo VIII, el imperio Tang está en la cumbre de su poder. En las artes, es el sumum del clasicismo chino. Wang Wei funda la Escuela de Pintura China. En poesía, Li Po y Tu Fu producen sus mejores obras. China se ha vuelto budista, confucionista y taoísta. El imperio se extiende hasta Xinjiang y está pacificado y unificado tras 4 siglos de problemas. Pero bruscamente, un sogdiano ambicioso provocará un enfrentamiento con los chinos. Siglos de cohabitación feliz ahora se cuestionan. Su nombre, An Lushan. Este hombre impulsa un complot contra el anciano emperador chino. Es la guerra civil. Será tan sangrienta que todavía hoy está presente en la memoria colectiva china e incluso se le dedicó una ópera. An Lushan era un militar que alcanzó el más alto grado del ejército chino, el de gran general de la caballería. Había amasado una fortuna considerable comerciando en la ruta de la seda. Esta fortuna le permitió comprar armas, construir una ciudad fortificada y reclutar un ejército. Para transmitirle sus órdenes, utilizó la red de comunicaciones sogdiana.
Obtuvo el favor de la princesa Yang Kuei-fei, primera concubina del emperador Tang Yuanzong, a quien derroca y destituye para ocupar su puesto. Estamos en el año 756. Saquea el palacio y se apodera del tesoro imperial. Abruma al pueblo con impuestos y acaba siendo asesinado por su propio hijo. Con el trasfondo del hambre y las inundaciones, la guerra civil se instala durante 8 años y a su término es restaurada la dinastía Tang. Las represalias, cuyas víctimas serán fundamentalmente sogdianas, serán sangrientas. En el año 674, las ciudades-estado sogdianas son conquistadas por los árabes llegados desde Oriente Medio. Los vencidos conservan su lengua, el persa, pero deben convertirse al Islam. Su cultura, sin embargo, no desaparecerá. Es tan rica que los invasores acabarán por adoptarla y por apropiarse de sus conocimientos. Hasta principios del siglo XX, muchos de sus descendientes ocuparon puestos de importancia en los diferentes poderes que gobernaron la región. Los sucesores de los sogdianos, separados por las fronteras modernas de los estados de Asia Central, viven hoy en varios países de la antigua Unión Soviética. Por mucho que nos remontemos en la historia, encontraremos pocos pueblos sin imperio ni poder militar que hayan contribuido tanto como estos guías de caravanas al encuentro entre las culturas de Oriente y Occidente.